Bueno, mira, obviamente va a haber un shock inicial, una depresión para toda la familia, pero la mayoría de las veces, esa parte inicial de rechazo y de pobrecito y que tengo lástima, eso desaparece con el tiempo. Y depende mucho también del paciente, obviamente. Si tú quieres que te tengan lástima, te van a tener lástima, ¿no? Si tú decides que tu vida sigue, te van a tener menos lástima. Y yo siempre le digo a los pacientes, como te lo debo haber dicho a ti muchas veces, de tu experiencia van a aprender muchas personas, o sea, porque todo el mundo dice, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Yo creo en Dios, yo soy católico. Y yo le digo, mira, tú no sabes si Dios hizo esto porque en el futuro tú con tu testimonio, con tu ejemplo, vas a influenciar la vida de muchas personas. Tú no sabes eso. Entonces, yo pienso que de ese momento inicial, con la familia y con el paciente que es tan negativo, pueden salir muchas cosas positivas. Yo he tenido familias que se han unido porque alguien le dio cáncer. Eso yo lo veo bastante. Gente que no veía a su familia y ahora se ven y se reencontraron con familias, con amigos, etc. Yo practico la medicina de esa manera. Hay que buscar algo positivo dentro de lo horrible que puede ser la enfermedad. Recibo también cartas de gente que me cuenta cosas, que me felicita. Hay una persona, por ejemplo, que me escribió, una doctora, oncóloga. Ella se vino a este país, tiene 2 hijos y dice que me admira porque ella como doctora entiende mi situación clínica y ella dice que para ella ha sido difícil sin estar enferma. Esta persona, a mí me gustaría, no sé, de repente darle una sorpresa. No me está pidiendo ayuda, para nada, solamente me expresó su admiración y pues me escribió una carta bien linda. ¿Tú crees que te la puedo mandar para ver cómo...? Yo no te puedo garantizar que va a tener trabajo, pero yo puedo orientarlo. Yo recibo muchísimos emails de gente que, ¿cómo hago? Oriéntame, ¿cómo hiciste? Estoy Etcétera. seguro, sí. Y uno trata de ayudar pues lo más que uno puede, ¿no? Bueno, en inglés es fácil decirlo, you never give up, o sea, que tú nunca te entregues, tú nunca pierdas las esperanzas de que hay respuesta. Para ganarle al cáncer no es yo solo, no es tú sola, es un trabajo en equipo, el equipo es grandísimo y mientras más soldados le metas al ejército, los chances son mejores. Entonces yo siempre digo, never give up, nunca pierdas la esperanza, tú no te puedes dejar vencer por un tumor de 3 centímetros, tú no te puedes dejar vencer por eso. No vas a dejar que una cosita de este tamaño te acabe con la vida tuya, ni te mate, ni te impida disfrutar tus nietos o tus hijos. Mente positiva, la mente domina el cuerpo muchas veces. Bueno, Humberto, gracias. Todos estamos contentos de que estás aquí, de que ya te conocen. Nosotros siempre quedamos debiéndote la vida y como digo yo. Yo siempre digo eso allá arriba, eso está por encima de nosotros.